Ya estamos. Ya estamos entonces para poder hacer la clase. Vamos a hacer una introducción al capítulo de hematología. Este capítulo va a tratar sobre las principales enfermedades hematológicas directamente que están relacionadas tanto con la médula ósea y sus células, así como con las proteínas del plasma. Vamos a ver enfermedades que son por su naturaleza benignas, ¿no? Y otras que son consideradas malignas o neoplásicas. La hematología moderna contempla mucho la parte neoplásica con todos los aportes tecnológicos y también con las innovaciones en el diagnóstico genético. Vamos a ver que en hematología hay que tener en cuenta también enfermedades congénitas, que son enfermedades huérfanas, y otras enfermedades congénitas, pero que constituyen enfermedades familiares. Entonces, dentro de estas enfermedades en general, vamos a ver lo importante que es la hematopoiesis, o sea que comenzar desde una célula madre hasta terminar en una célula madura. Por ejemplo, una plaqueta. Una plaqueta es una célula madura, pero que proviene de un progenitor que es el megacardioblasto, que es la célula inicial. Pero este megacardioblasto obviamente también viene de una célula, de un stem cell. Entonces vamos a ir mirando luego esquemas. Cuando sucede algo... Doctora, disculpe, ¿Sí? no está proyectando sus diapositivas, no está compartiendo. Oh, sí. No, sí, yo sé. Ah, ya, Esto ok. ya es una introducción y luego ya vamos a ver la diapositiva que la voy a buscar ahorita. Ya la voy a buscar. Pues no sé por qué está saliendo de esta forma la presentación. Debería salir esta más grande. Jania. Debería salir más grande esta y las otras pequeñas no deberían estar acá. ¿No es cierto? ¿Me escuchas? Nosotros, bueno, yo lo veo magnificado en las diapositivas, como si yo la estuviera presentando. Me sale el caso 2. Pero acá yo tengo las... Solamente ven una diapositiva, la del título, ¿no? Sí, ahorita leucemia. Ya. Entonces no hay ningún problema. Yo Sí. pensé que ustedes estaban viendo más pequeña la pantalla, pero está bien. Ya, entonces vamos a ver. Dentro de lo que estábamos hablando, decíamos que había un stem cell y que este stem cell tenía
que dividirse en células progenitoras de tipo linfoide y de tipo mieloide. Y dentro de las de tipo mieloide se encuentran, por ejemplo, las plaquetas, ¿no? Entonces, cuando sucede algún problema en cualquier nivel de esta maduración, ¿no? Porque todo es un proceso de maduración, suceden las enfermedades, ya sea que haya una enzima, un receptor, un gen mutado, algo, y que te determina que haya una enfermedad, ya sea congénita, ya sea adquirida, ya sea neoplásica, ya sea insuficiencia medular, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la base de lo que sucede. Incluso las enfermedades que son de índole proteico, llámese factores de coagulación, inmunoglobulinas, etcétera, estas también están relacionadas con la médula ósea. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre leucemias, que es como no la más frecuente de las enfermedades neoplásicas hematológicas, pero sí la más catastrófica, ¿no? Es la más peligrosa, complicada, que tiene menos esperanza de vida, ¿no? Entonces vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, vamos a ver casos, vamos a presentar un caso clínico, vamos a hacer una presunción y luego vamos a hacer la base teórica. Entonces acá en el caso 1 vamos a ver que se trata de una mujer de 25 años de edad y que tiene un mes de evolución. O sea que hace 2 meses la paciente estaba sana, vamos a decir así, es decir, no tenía clínica, no tenía síntomas. Entonces, desde hace un mes, ¿qué es lo que tiene la paciente? A ver, déjame ver. ¿Cómo tengo puntero acá? Acá. ¿Cómo tengo puntero? Quiero un puntero. ¿Sabes, Jania, cómo sacar un puntero? Doctora, pero creo que lo está proyectando desde el mismo team. Sale el puntero cuando lo proyectan de su propia computadora, pero no sé, a ver si uno de mis compañeros de repente me puede ayudar, porque no, yo sé el puntero cuando lo proyectamos del mismo escritorio nuestras presentaciones, pero en este caso usted está proyectándolo las diapositivas del mismo team. Es un poco más difícil. Claro, bueno, entonces no queda más remedio que estar atentos a lo que se va leyendo en la diapositiva. Entonces, acá decimos que está caracterizada esa sintomatología por astenia. Astenia, ¿qué cosa es astenia? ¿Es algo objetivo o es subjetivo? Es subjetivo, ¿no es cierto? Dolor óseo, a mí no me duele, yo no veo el dolor. Entonces también es subjetivo. Hace 10 días, o sea, 10 días antes, o sea, después de 20 días del mes de evolución, se agrega adenopatías cervicales. Entonces, eso sí es objetivo, porque yo lo puedo ver, tocar, palpar, saber si es que está frío, caliente, duro, blando, y puedo mirar el color, el tamaño, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo objetivo. Cansancio fácil, también es subjetivo, yo no lo puedo medir. Y fiebre hace 24 horas. La fiebre me la refiere el paciente, pero yo puedo comprobar si es que tiene fiebre. Y puede que ya no tenga fiebre, pero me queda el antecedente. Con todos estos datos que son la sintomatología que el paciente refiere, yo puedo hacer un examen físico para verificar qué es lo que sucede. Entonces, en el examen físico se encuentra que está en regular estado general, algo adelgazada, con la temperatura en 38 grados centígrados, por lo tanto sí está febril. Palidez de piel y mucosas, que me están indicando, probablemente justificando el que el paciente esté con cansancio fácil, con astenia, porque puedo presuponer que tiene anemia, está pálido, piel y mucosas. Ustedes saben que cuando falta la hemoglobina se da
una preferencia a todos los órganos nobles y a la piel se le deja de último. Por eso es que la piel, que normalmente tiene el color rojizo de la hemoglobina, pues se vuelve pálido, ¿no? Petequias escasas en miembros superiores. Entonces, cuando hablamos de petequias, estamos hablando de una alteración de las plaquetas. Esa alteración puede ser en el número o puede ser en la calidad de la plaqueta. Puede ser que la calidad de la plaqueta no sea buena y por lo tanto también dar manifestaciones hemorrágicas, porque al final la petequia es una microhemorragia. Y lo tienen los miembros superiores y son escasas, lo que no me preocupa, ¿no es verdad? No me preocupa, porque eso no implica riesgo. Adenopatía cervical derecha de 2 centímetros por 2 centímetros. Es una adenopatía que está pues aumentada. Sin embargo, yo tengo que ver, ¿no? Y por eso lo puedo ver porque es objetivo, que corresponde a un solo ganglio o corresponde a varios ganglios que están en conglomerado. Porque ustedes saben que las de los ganglios son muy pequeñitos y 2 por 2 ya es un ganglio bastante grande. En el lado izquierdo tiene también adenopatía de 2 por 1 y de 2 por 3. Entonces hay una más grandecita. Además de eso se palpa crecimiento del vaso. Hay esplenomegalia. Entonces ya tenemos varios criterios para pensar que esa paciente está con un proceso activo de enfermedad, ¿no? Y puedo pensar desde lo más sencillo. ¿Cuál sería lo más sencillo de pensar ahí? Que tiene un proceso tal vez viral, tal vez puede ser respiratorio porque tiene adenopatía, de repente es una infección de vías respiratorias superiores, por eso tiene los ganglios, está con fiebre, está cansado. El dolor óseo se justifica con esta sintomatología que presumimos viral, no se justifica. Que sea bacteriana tampoco lo justifica. Que la paciente tenga un problema óseo adicional como osteoporosis, osteopenia, qué sé yo, artritis, no existe ese antecedente en la pequeña anamnesis. Entonces quedamos en que hay que mirar cuál es la presunción diagnóstica, ¿no? Y hemos dicho, ¿será un problema infeccioso bacteriano? ¿Será una mononucleosis infecciosa, o sea, un problema viral por virus de Epstein-Barr? ¿Será artritis? Pero también puede decir, será una mielodisplasia, porque tiene a ver fiebre. Entonces habló de compromiso de leucocitos. También palidez, astenia, estoy hablando de compromiso de glóbulos rojos. Y tiene petequias, entonces estoy hablando de compromiso de plaquetas. Por lo tanto, las 3 series están siendo afectadas. Y eso me lo puede dar una mielodisplasia o un síndrome mielodisplásico, que es una disfunción de la médula ósea. Y en la sangre periférica se expresa como citopenias o también a veces como alteración en la morfología de las células. O puede ser una aplasia, para lo cual estaríamos hablando de síntomas y signos más severos para decir aplasia, que es diferente de decir hipoplasia. Hipoplasia es un poco disminuido, aplasia es muy disminuido o no tengo células. O puede ser una leucemia aguda, y la leucemia aguda puede reemplazar a las células normales por células de leucemia, células cancerosas, células neoplásicas, blastos que se llaman a las células neoplásicas de la leucemia. Y si es que esta es aguda, entonces en un corto plazo me ha infiltrado la médula y ha dejado de producir las células normales y por eso es que tengo esa sintomatología. O podría ser un linfoma, porque tengo los ganglios, ¿no? Y tengo
puedo o no puedo tener compromiso hematológico en la sangre periférica, pero tengo los ganglios comprometidos. Y además de eso estoy con síntomas B, es decir, tengo fiebre, cansancio, astenia, todos esos se llaman síntomas B. Entonces tengo todas esas presunciones diagnósticas. ¿Cómo hago para ir retirando, ya sea por qué no puede ser una infección, por qué no puede ser una artritis, etcétera? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Un plan de trabajo, ¿no es cierto? Para poder ver cómo descartar todas las posibilidades y quedarme con alguna. Entonces, le hago pruebas hematológicas, porque hasta ese momento todo ha sido anamnesis con el examen físico. Y con eso ya tengo una presunción diagnóstica que me permite armar un plan de trabajo y según el diagnóstico presuntivo, le voy a hacer pruebas hematológicas completas, pruebas hepáticas y renales, perfil de coagulación, pruebas virales, electrolitos, deshidrogenasa láctica, Epstein-Barr, PCR, beta-2 microglobulina, velocidad de sedimentación, cultivos, imágenes, biopsia, todo según mi orientación diagnóstica, mi presunción. Si es que yo estoy pensando que el paciente tiene un problema de mononucleosis infecciosa, lo más probable es que le voy a hacer pues las pruebas virales en general y voy a hacer hincapié en el virus de Epstein-Barr, ¿no? Voy a querer ver si es que está la DHL aumentada, el PCR. ¿Necesito imágenes? No. ¿Necesito biopsia? No. ¿Necesito, qué sé yo, pruebas hepáticas, renales? Tal vez no, pero sí que necesito las pruebas virales, una prueba hematológica completa y necesito el virus de Epstein-Barr. Me interesaría saber cómo está su PCR o su velocidad de sedimentación, porque eso nos va a orientar a la actividad de la enfermedad. Si es que estoy pensando que esto es una leucemia, me va a ayudar muchísimo las pruebas hematológicas completas, ¿no? Eso significa que le hago un hemograma, donde está la hemoglobina, el hematocrito, las constantes corpusculares, la numeración y fórmula, las plaquetas, la calidad de cada uno de esos componentes y sobre todo la morfología que va a ser vista directamente en el microscopio. ¿Le puedo hacer perfil de coagulación? Claro, porque estoy queriendo ver si solamente son las plaquetas las comprometidas o hay algo más. Pruebas hepáticas y renales, porque si es que mi presunción diagnóstica de linfoma o de leucemia se complementa, necesito saber cómo está este paciente. Igualmente le voy a hacer todo a estas enfermedades, a este descarte de neoplasia, sí que le voy a hacer todo. Necesito todo, necesito la biopsia, necesito las imágenes. Entonces, en el examen, ya que hemos ido avanzando, la paciente de 25 años, le hago su hemograma y veo que tiene hemoglobina en 8 gramos. Entonces, es una mujer de 25, ustedes podrían decir, de repente es una anemia por pérdida, de repente tiene menstruaciones muy abundantes, entonces no tiene nada de raro que tenga anemia, y eso sería ferropénica. Pero también la paciente tiene leucocitosis. Entonces, ¿cuánto es leucocitosis? Más de 10.000, porque el valor de referencia dice, en la mayoría de valores de referencia, que hasta 10.000 es normal. Entonces, más de 10.000 ya se considera anormal, se considera leucocitosis. Por supuesto que es una leucocitosis que puede ser leve, moderada, severa, pero es más allá de los 10.000. Pero ¿cuál es el detalle? Que dice que tiene blastos, que tiene células que son neoplásicas hematológicas. Y más de 40%, ¿no? Entonces es una cifra muy importante.
porque tiene leucocitosis, suponiendo que él tenga 10, 11.000 ya, para ponerlo justo en el límite, y el 40% de esa población significa que 4.400 son células neoplásicas sobre 11.000 células. Las plaquetas en 50.000 por centímetro, entonces están disminuidas en la cantidad. Por lo tanto, su función se va a ver afectada, a pesar de que no está severamente disminuida la cantidad de plaquetas. Esto es lo que el 40% de blastos es lo que hace el diagnóstico compatible con leucemia aguda. No estoy hablando qué tipo de leucemia aguda, solo sé que es una leucemia porque tiene esas células neoplásicas en esa cantidad y dice blastos. Si dijera células precursoras, no estaríamos hablando de una leucemia aguda, sino tal vez de una reacción leucemoide o de una leucemia crónica. Se siguen haciendo todas las pruebas que ya hemos mencionado en el plan de trabajo y se concluye que es una leucemia linfática aguda de tipo B, de células B. Y se establece el riesgo, de riesgo intermedio. ¿Cómo es que se establece el riesgo? En base a la cantidad de leucocitos, ¿no? Como les digo, por encima de lo normal, o pueden estar normal, o pueden estar incluso disminuida, pero se considera de riesgo intermedio cuando no excede de 30.000 plaquetas. En el caso de las leucemias linfoblásticas agudas de tipo B. Entonces se le cataloga como un riesgo intermedio, inicia un tratamiento y en este caso es un tratamiento de inducción, con lo cual obtiene una respuesta completa que se llama remisión completa y de ahí se continúa el tratamiento según el protocolo. Entonces, cuando recién ha llegado esta paciente, se le considera un diagnóstico de debut y luego ya se convierte en una paciente crónica. Crónica en su evolución, no crónica en el diagnóstico. El diagnóstico seguirá siendo leucemia linfoblástica aguda tipo B, aun cuando la tengamos en observación, pasado el tiempo. Entonces se continúa el tratamiento según el protocolo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, ¿puede Sí. repetir en cuanto a cómo se medía el riesgo? No me quedó claro de cómo se medía el riesgo. Ya, los factores de riesgo son variados. Uno de los principales factores de riesgo es la cantidad de leucocitos al diagnóstico. Y también depende de si es leucemia linfoblástica aguda de células B o es de células T. Cuando es una leucemia que tiene leucocitos mayor de 50.000 y es B, no se considera riesgo alto, se considera intermedio solo por ese factor, pero si fuera T, de células T, se consideraría de alto riesgo. Otro factor es el tener la edad, ¿no? Si es que los pacientes con esta enfermedad, la mayoría son menores de 9 años. Entonces, cuando excede de los 9 años, ya se considera un factor de riesgo negativo. Otro factor es la no respuesta a la preinducción con corticoides, que es parte del tratamiento. El tener enfermedad bulky, ¿qué significa eso? Que encuentras ganglios que son muy grandes, mayores de 8 centímetros, por ejemplo. Entonces, eso es una enfermedad bulky que tiene mucha carga tumoral. Entonces, también se considera de alto riesgo. En el diagnóstico puede ser de riesgo intermedio, pero conforme
reciba el tratamiento y cómo se evalúa la respuesta al tratamiento, puede cambiar de riesgo y puede pasar de ser un riesgo intermedio a ser un riesgo alto. Al revés no sucede. Si fue riesgo alto desde el principio, aun cuando responda bien al tratamiento y pase el tiempo, siempre se le ha considerado como de riesgo alto. Otro parámetro para considerarla de riesgo ya es con los exámenes auxiliares, por ejemplo, con la genética. Si es que le sale un cariotipo con hipodiploidía o con algunas alteraciones genéticas establecidas, como por ejemplo la delección del cromosoma 7 o tener la translocación 922 del cromosoma Filadelfia o tener otras alteraciones, monosomías, hipodiploidías, etc. Pero eso es parte del cariotipo. Además, en el panel molecular, ver si es que tiene genes detectados o genes mutados. Entonces también es en la parte de los exámenes auxiliares. Pero clínicamente solamente podría decir que es de alto riesgo cualquier leucemia en un adulto mayor de 40 años. Entonces, hasta los 39 años se consideran adultos jóvenes y por lo tanto entran casi en el mismo riesgo que los adolescentes y que los niños. Pero pasados los 40 años ya se considera de alto riesgo a todos los pacientes, aun cuando debuten con un hemograma casi normal. Se le considera de alto riesgo. Vamos a ver un segundo caso, ¿no? Entonces ya han visto un caso de un paciente que tiene leucemia linfoblástica aguda de células B. Ahora vamos a ver el caso de un chico joven de 16 años de edad que tiene la enfermedad 3 meses antes. La otra paciente la tenía un mes antes y tenía más hallazgos, tanto en la anamnesis como en signos clínicos en el examen físico. Este paciente tiene un debut de 3 meses con síntomas leves y principalmente astenia, baja de peso, hipersomnia. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no tiene ganas de hacer nada y se la pasa durmiendo a cada momento y que además baja de peso, no tiene apetito? Se evalúa y en el examen físico se encuentra discreta palidez y hepatomegalia. Entonces, el hecho de que digamos discreta palidez, pensamos enseguida en anemia. Y hepatomegalia, ¿en qué pensaremos? Está muy crecido el hígado, en una disfunción tal vez. Lo cierto es que se le hace al paciente un hemograma y se encuentra que tiene 11 de hemoglobina. ¿Qué les parece ese 11 de hemoglobina? ¿Les parece normal? Para un varón está disminuido. Así es, para un varón está disminuido. Y mire, es un chico de 16, que a esta edad los chicos están haciendo ejercicio, comen bien, así que está disminuido. Pero no es una cosa exagerada, es una cosa entre leve y moderada. Leucocitos 3200. ¿Qué les parece? También disminuido, ¿no es cierto? Pero tampoco es que sea algo demasiado especial. Sin embargo, dentro de esos 3.200 leucocitos que están disminuidos, se encuentra 11% de blastos. 11%. ¿Será mucho 11%? No es mucho, ¿no es cierto? Pero sí llama la atención
que tenga tan pocos leucocitos. Plaquetas, 100.000 por centímetro cúbico. También es una disminución, pero leve, ¿no? Entonces, nos llama la atención que el joven, que es un joven, tiene 3 meses con todas estas cosas. Y si él dice 3 meses, probablemente hay un poco más de tiempo. ¿Qué pensamos? Tenemos pancitopenia. Las 3 series están bajas, pero de una manera leve. ¿Qué nos diferenciaría de una aplasia? Que significa que las células están muy disminuidas, porque tal vez no hay mucha célula en la médula ósea. ¿Qué lo diferenciaría? ¿Alguien? Brian Oliver. Sí, doctora. ¿Qué te parecería? Que no hay mucha, no hay descenso como en el anterior caso, están casi valores, sí bajos, pero no marcados como en el anterior paciente. Claro. ¿Alguna otra cosa que te llame la atención? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Entonces aquí digo yo, tiene anemia, tiene leucopenia, tiene plaquetas 100. ¿Por qué no puede hacer una aplasia? Porque para comenzar puede ser una hipoplasia, porque tiene 100.000 plaquetas, que no es muy malo. Los valores son leves, por eso es que no es una aplasia. ¿Podrías pensar que es una hipoplasia? Claro que sí, puedo pensar que es una hipoplasia, pero el hecho de tener esta presencia de blastos, en 11%, si tuviera 1% de blastos, ya yo diría, esto no es una hipoplasia, porque las hipoplasias, las aplasias, se consideran no neoplásicas, mientras que los blastos son puramente neoplásicos. Entonces, la presunción diagnóstica es que sea una leucemia aguda, para lo cual se realizan las pruebas diagnósticas. Miren que solo tiene 16 años. Entonces se hace un aspirado de médula ósea, y en el aspirado se encuentra 25% de células blásticas. Y además tiene cambios displásicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Según la definición de una leucemia, debe haber mínimo 20% de blastos en la médula ósea. Puede ser mieloide o puede ser linfoide e incluso puede ser mixto. Cuando es mixto, la leucemia se llama bifenotípica o se llama híbrida. Entonces, este paciente lo que tiene es blastos que catalogan como una leucemia aguda, porque tiene más de 20, tiene 25. Pero además se ve que tiene cambios displásicos. O sea que hay algunas células que se ven degeneradas, disfuncionales, que corresponden a un síndrome mielodisplásico. Y a partir de un síndrome mielodisplásico se puede generar una leucemia aguda, generalmente de tipo mieloide. Se le hace el inmunofenotipo a esa muestra. Y el informe es blastos mieloides en 28%. Acá se había diagnosticado que podía ser una displasia, pero por inmunofenotipo se encuentra en 28% de blastos mieloides. Entonces, lo que es mieloide, ¿no?, deriva de células precursoras como
los glóbulos rojos, ¿no? Que van a ser de estirpe mieloide, glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, eosinófilos, basófilos, granulocitos, por supuesto, ¿no? Entonces acá, por medio de esta tecnología que se llama inmunofenotipo, se encuentra 28%. En la médula ósea se habían encontrado 25%. No es gran diferencia. Si es que acá hubiera habido pues 15% y acá 25%, entonces habría la duda, porque con 15% no puedo decir que es una leucemia aguda, pero con más de 20% sí. En la citogenética, que es otra arma muy importante para el diagnóstico, encuentro que no hay células en división, o sea que no hay una actividad de la médula ósea. Y las pruebas moleculares no detectan mutaciones. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Ponerle nombre. Entonces decimos, si yo tengo blastos mieloides en esta cantidad, entonces voy a tener una leucemia aguda de tipo mieloide, secundaria a cambios displásicos. O sea que es una leucemia prácticamente que ha sido de un proceso crónico, indolente, lento, y se ha transformado en un proceso agudo. Esas son más peligrosas que aquellas enfermedades en que la persona estaba sana y de pronto le dio algo agudo, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a decir que si es que los blastos son mieloides, la leucemia es mieloide. Entonces nos toca hacer el tratamiento. Y el tratamiento está relacionado con esquemas de quimioterapia. Al paciente se le dio un esquema de inducción 7×3. ¿Por qué se llama así? Porque se le dan 7 días de un medicamento y 3 días de otro medicamento. La base de este esquema se llama citosina o citarabina en infusión continua 7 días y 3 días de un antraciclínico. Entonces, esa combinación es la que se inicia en este paciente. Rápidamente, el paciente es muy frágil a pesar de ser un joven de 16 años y rápidamente tiene complicaciones de neutropenia febril y se recupera de ese esquema de quimioterapia que se le ha dado 7 días de un medicamento y 3 días de otro, se recupera al día 20. Entonces, recupera su capacidad de formar células. Y por lo tanto tiene plaquetas, aunque no sean muy numerosas, pero ya tiene, y de repente, si es que tuviese necesidad, le van a realizar una transfusión, ¿no es cierto? ¿Qué cosa pasa después de que el paciente recibió todo esto, se recuperó, se hizo un control y se encontró en la médula ósea que tenía 9% de blastos? ¿Y qué dice 9%? Dice que es una remisión parcial. Lo ideal después de un protocolo de estos es que salga en remisión completa. Y tampoco eso garantiza curación más adelante. Sin embargo, el hecho de que haya una remisión parcial no es muy bueno. Entonces, la paciente se reindusa, o sea que se le vuelve a dar quimioterapia, y en el siguiente control hay blastos en 4%. Por eso mismo se plantea el trasplante haplo por el hecho que no tiene hermanos compatibles. Entonces, ¿está clara esta parte?
Muy bien. El paciente, como está en remisión parcial, se vuelve a inducir, o sea, se le vuelve a dar quimioterapia y después de eso se le hace el control y siguen habiendo blastos en 4%. Entonces uno dice, es un paciente refractario primario. Ya se había pensado que por el hecho de ser secundario a un proceso crónico no iba a tener una buena respuesta, ya lo habíamos dicho. Sin embargo, se insiste porque no hay otra alternativa viable. Para hacer una mejor terapia se debe considerar la posibilidad de un trasplante. Entonces, si el paciente tiene hermanos compatibles, se hace un trasplante, un alotrasplante o un trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos. Sin embargo, el paciente no tiene hermanos compatibles, tiene hermanos de madre, o sea, hijos de su mamá, hermanos de madre, pero igual van a compartir alelos al 50%. Así que se le plantea que puede tener un haploidéntico, que es al 50%, y que este puede ser de la mamá, del papá, de los hermanos. Pero como todavía tiene 4% de blastos, no es que ya se pueda ir al trasplante, se tiene que quedar en 0. Entonces, antes de recibir el trasplante, para evitar que esa cantidad de 4% continúe, se le hace una terapia con otro medicamento. Esta es una terapia alternativa muy buena, pero que no está disponible en el hospital. Entonces, pero el paciente se lo puede comprar. Son pastillas, pero son sumamente caras. El tratamiento para un mes cuesta 30.000 soles, o sea, 1.000 soles diarios. Lo ideal es, si uno no puede acceder a un trasplante compatible no emparentado o a una terapia con venetoclax, ir a un ensayo clínico, hacer terapia paliativa, que ya sabemos que no son opciones curativas, y si es que tiene un donante haploidéntico, tal vez sea una buena opción. La otra opción sería trasplante de progenitores compatibles al 100% de un donante desconocido, que para eso se aplica el programa de trasplante. Entonces el paciente usa venetoclax, no entra a un ensayo clínico porque esos ensayos clínicos están disponibles en un periodo de tiempo y una vez que ya se enrolan los pacientes, no es que uno pueda entrar a cada momento. Tienen criterios de inclusión y de exclusión en la investigación. Es una investigación ética y protocolizada. Tiene sus criterios de inclusión, ¿no? No entra cualquiera, entra al que le toca entrar. Si es que no se puede hacer esta terapia, ni esta, entonces el paciente puede hacer terapia paliativa, que no tiene opción curativa. El paciente sí tenía otra opción, que fue el venetoclax. Entonces, al usar el venetoclax, mejoró, aunque sea transitoria la mejoría, suficiente para poder recibir un trasplante haploidéntico, ¿no? Porque ¿cuál es la otra posibilidad? Que sea células de un donante no emparentado, pero que sea compatible. Y eso no hay acá. Ni siquiera está el registro y por lo tanto no podemos obtener células. No estamos en ese momento.
acá hay un registro, pero es muy poco y no existen las medicinas necesarias para evitar las complicaciones de un trasplante no emparentado. Muy bien, seguimos. Entonces, se hace el trasplante haplo, quiere decir 50% idéntico con su padre. El paciente tiene una recuperación lenta, ¿no? Muy lenta. El paciente era muy lento respondedor. Su médula era muy pasiva. Después de la quimioterapia había que esperar más de 20 días para que comenzara recién a responder. Entonces, igualito ha sido con el trasplante, se ha llenado de complicaciones infecciosas, ha tenido muchos periodos de sangrado, se le ha dado transfusiones, en fin, lo ha superado, pero el paciente ha quedado muy débil, está en remisión después de 18 meses de trasplante. Y el paciente muy demasiado, o sea, permanece en casa, muy delgado, está cansado todo el tiempo, se le tiene que dar soporte, ¿no? No ha quedado muy bien. Así sucede a veces. Entonces, a veces el tratamiento se hace todo lo que se puede, pero a veces no se puede contra el destino. Vamos a ver cómo es que más adelante pasa. Tal vez hasta podría ser, si se recupera y se pone un poco fuerte, de repente candidato a un trasplante halogénico no emparentado, compatible, que le proporcione más solidez curativa, porque en este caso el paciente se puede complicar y se puede morir en cualquier momento. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? Vamos a seguir entonces. Este es un caso 3, ¿ya? Entonces, en este caso, creo que lo voy a dejar, porque es mejor discutirlo cuando hablemos de casos crónicos. Vamos a dejarlo. Vamos a pasarnos a la base teórica de las leucemias. Ustedes más bien me van a hacer acordar mañana, si es que continuamos, porque esta es muy larga, esta parte, lo hacemos en 2 días. Vamos a avanzar. Entonces vamos a definir lo que son leucemias, ¿no? Entonces las leucemias constituyen un grupo de enfermedades malignas que es heterogéneo. No es que hay leucemia y todas son iguales. Les aviso de que hay más de 100 tipos, o bueno, puede que no sean tipos, sino subtipos de leucemia. Hay muchos subtipos de leucemia y algunos tienen su propia identidad y se comportan diferente unas de otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta enfermedad de la célula madre hematopoyética se caracteriza porque tiene una proliferación clonal descontrolada. Entonces ya sabemos qué cosa significa clonal, ¿no es cierto? Todas son iguales, todas descienden de una misma célula. Proliferación, muchísimas células clonales. Se pierde progresivamente la diferenciación, todas son iguales, clonales. Y por lo tanto la hematopoiesis normal desaparece. Ya no hay células normales, progresivamente son sustituidas por toda esa proliferación clonal. Eso es lo que es una leucemia en general.
porque su base es la proliferación. Luego ya vamos a mirar que pueden ser crónicas, agudas, etc. La leucemia, vamos a mirar esta diapositiva. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver que dice que si bien es cierto, la leucemia, la clasificación es compleja y siempre está cambiando, está aumentando, está mejorando, se van descubriendo nuevos subtipos, pero los tipos básicos son 4. Leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfoide crónica. ¿Se dan cuenta? 4 cosas, nada más, que son igual que la diferenciación que les hablaba del stem cell, que el stem cell se divide en célula precursora mieloide y célula precursora linfoide. Entonces, que a partir de ahí es que se derivan todas las demás células, ¿no? Entonces, acá es igual. A partir de un stem clonal puede ser cada tipo de la leucemia. Por acá quería ir. Esta ya la vimos. Ya. Entonces, si hemos dicho que hay 4 tipos básicos, vamos a hablar de cada uno de ellos, de los tipos básicos, es lo que nos interesa. Entonces, vamos a comenzar con la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Entonces, así, la leucemia linfoblástica y la mieloide son enfermedades originadas en las células precursoras. Y la leucemia mieloide crónica es relacionada con un grupo de neoplasias mieloproliferativas crónicas. Crónico significa largo, un tiempo largo. Agudo, algo inmediato. La leucemia linfocítica crónica también es una proliferación de células B maduras. Miren, en esta se considera solamente la B, no se considera las células T. Acuérdense que B viene de bursa y T viene de timo, ¿no? Entonces, algunos investigadores y la OMS ha designado colocarla en la misma entidad con el linfoma linfocítico de célula pequeña. Como que tiene las mismas características, la diferencia es que el linfoma comienza en el vaso linfático y la leucemia comienza en la médula ósea. Dentro de esta categoría hemos dicho linfoblástica aguda, crónica, mieloide crónica. Hay una que es mixta, o sea que tiene componente de linfocitos y componente de mielocitos. Por eso se llama de 2 tipos, 2 fenotipos, bifenotípica o híbrida. Es mieloide y linfoide a la vez. Entonces, comprenderán que esta es mucho más complicada. Las estadísticas sobre esta enfermedad nos dice en países que son más desarrollados, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, hace estadísticas de todo. Lo tiene todo perfectamente ordenado, sabe cuántas enfermedades se diagnosticaron, cuántas se trataron, cuántos se murieron, qué tratamiento le dieron, porque es parte importante de la economía del país, los medicamentos, ¿no? Entonces, en base a darle los mejores tratamientos farmacológicos, es parte del consumo también que mueve la economía del país. Entonces,
En el 2012 se estimaron 350.000 nuevos casos de leucemias en el mundo. Y esto representa cerca del 3% de todos los casos de cáncer. Y el número de muertes anuales también es el 3% de todas las muertes por cáncer. O sea que si el 3% de casos de cáncer son leucemias y el 3% se mueren, quiere decir que se mueren todas, pero no al mismo tiempo, ¿no? Entonces acá dice el número de muertes anuales por leucemia se estima en 265.000 a nivel mundial, que representa cerca del 3% de las muertes por cáncer. Pero esta cantidad no dice que se diagnosticaron este año. Se pueden haber diagnosticado hace 3 años, hace 4 años, hace 5 años. Es como la mortalidad acumulada. Y que cada año se va apareciendo nuevos casos, que también hay un porcentaje que muere en el primer año, pero hay otros que han estado 4 años, 5 años con la enfermedad y al final también se va a morir porque esta enfermedad, algunos se curan, otros no se curan. Lo que siempre se habla en cáncer es de remisión y de que ya lleva 5 años con cáncer o ya lleva 6 o ya lleva 10, qué bueno, ha vivido mucho, pero al final puede ser que haga una crisis y se muera del mismo cáncer que el cual parecía estar eliminado. Esta que ya la hemos visto. La incidencia de leucemia por edad es bimodal. Hay un incremento de riesgo entre los 2 y los 5 años, en que predomina la leucemia linfoblástica. La leucemia linfoblástica es predominante en la gente joven, muy joven, diría yo, en los niños, y principalmente entre los 2 y los 5 años. Los jóvenes entre los 25 años más hasta los 25, yo diría, es en que se presenta esta linfoblástica. En la adultez y en los ancianos más es la mieloblástica. No quiere decir que no haya la otra. En una palabra, a cualquiera le puede dar o leucemia linfoblástica o leucemia mieloblástica. Si es que eres un niño, más probable es que te dé linfoblástica. Si es que eres un adulto maduro o mayor, es casi seguro que te va a dar la mieloblástica. Y son totalmente diferentes en sus factores de riesgo, en sus factores de respuesta al tratamiento también. Para el diagnóstico, ya hemos dicho de que teníamos que tener mínimo un extendido de sangre periférica para poder mirar las células, un estudio morfológico de la médula ósea, o sea que hay que tomar una muestra de la médula. En el caso de acá, solamente del dedo se puede sacar una muestra, una gota de sangre, que nos da mucha información. A esta muestra, tanto a la sangre periférica, si es que tenemos una leucocitosis importante, o mejor aún, al estudio de la médula ósea, la sangre de la médula ósea, se le debe hacer citometría de flujo, citogenética y PCR. ¿Qué cosa significa esta tecnología, ¿no? La citometría de flujo es un procedimiento mediante el cual un citómetro, que es una máquina con una computadora, analiza células en una cantidad como de 100 por segundo y se va analizando la membrana nuclear, la membrana citoplasmática, el citoplasma, las inmunoglobulinas, los receptores que tiene, por ser una célula B o una célula T o una célula mieloide. Entonces, esta da un informe de qué marcadores tiene.
La citogenética, que nos va a mostrar si es que hay alteraciones en los cromosomas. El estudio morfológico de la médula ósea, donde se va a colorear los extendidos y se van a mirar al microscopio para ver si es la conformación normal de células o si todas las células son monótonas, lo que significaría que no hay diferenciación, que probablemente es una proliferación clonal. Y el PCR no significa proteína C reactiva, sino que significa reacción en cadena de polimerasa, y que es una prueba para ver cambios moleculares de las células. No, aunque no se han estandarizado muchos de estos procedimientos, tampoco se puede hablar sobre la capacidad diagnóstica en las principales ciudades. Ustedes saben que el Perú está muy monopolizado, que hay centralismo, que en Lima es donde tienes la oportunidad de obtener la mayor oferta de medicamentos, de diagnósticos, de pruebas, de todo, ¿no? Cosa que no sucede en otros países. En otros países, cada ciudad es autosuficiente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, qué sé yo, de Ecuador, por lo menos Ecuador tiene tan igual Quito como Guayaquil, ¿no? Y si hablamos de Colombia, más todavía, porque ellos tienen Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, que son ciudades donde tienen autonomía total, ¿no? Entonces nosotros todavía somos muy centralistas. Entonces, estas pruebas, por ejemplo, el extendido de sangre periférica, el estudio morfológico de la médula ósea, sí que se puede hacer en diferentes ciudades, ¿no? El estudio de citometría, la citogenética y el PCR no se puede hacer. Con la justa se hace en Lima. Entonces, en el caso del Seguro Social, los pacientes o son referidos a Lima para hacerles el estudio o incluso para darles el tratamiento, o de lo contrario, el paciente solamente viene para hacerse las pruebas y se regresa para su tratamiento a su lugar de origen, solo si es en ciudades grandes, por ejemplo, Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco. Y paro de contar, son los únicos sitios donde se dan. Los demás pacientes son referidos para poder hacer su tratamiento. Por eso es que se dice que no hay una estandarización y no se puede tener una buena información sobre la capacidad diagnóstica de las principales ciudades. Entonces, se tiene que hacer siempre bajo estándares iguales el diagnóstico. Pero como no tenemos, por lo menos se hace el diagnóstico acá en Lima y el paciente con todas esas respuestas se regresa a su lugar de origen y siempre estamos en contacto. O de lo contrario, el paciente no tiene facilidades en su lugar de origen, por lo tanto se queda en Lima, le damos tratamiento y posteriormente al alta ya vemos la forma de manejarlo ambulatoriamente y puede irse a su provincia. Es complicado y lo estamos viviendo ahora con la pandemia. Si es que el paciente no tiene un diagnóstico preciso, va a ser difícil tener un manejo terapéutico. Va a haber complicaciones, va a haber poco éxito en la supervivencia y la calidad de vida.
y encima el sistema de salud va a tener muchos gastos innecesarios. Esta es una enfermedad de altísimo costo. Esta enfermedad puede costar millones de dólares porque el paciente puede estar, como el caso del paciente que les conté de 16 años, que ha pasado un montón de tiempo y hasta ahora no se recupera y ha tenido un tratamiento caro como es un trasplante, y que mientras más haya complicaciones relacionadas al trasplante, esto encarece porque es algo especial. Entonces puede costar tranquilamente 5.000 soles diarios, 10.000 soles diarios puede costar todo ese tratamiento, y tenerlo año y medio post trasplante a ese costo es altísimo. Por eso dice enfermedades de altísimo costo. Una parte es la parte técnica, la parte del conocimiento científico, y otra parte es la ética, la humanística, ¿no? Desde el punto de vista humanístico, ¿a quién no le gustaría que los pacientes todos se mejoraran, todos tuvieran buena calidad de vida, todos se curaran y no volviera la enfermedad, ¿no? Eso es desde el punto de vista humanístico. Desde el punto de vista ético, uno debe hacer lo que sea correcto, lo que sea justo, ¿no? Pero no siempre se puede. Ya ven ustedes que acá mismo hay tecnologías que no tenemos y que en otros países pueden hacer la diferencia entre lo que es supervivencia o término de la vida. Entonces eso es algo ético. Y luego viene lo que es ciencia, y es muy bien. Aquí y en la China y en Estados Unidos y en Europa no van a actuar diferente. La enfermedad ya tiene su curso y es irreversible, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, no puede decir que porque una persona es científica y es objetiva y va de acuerdo a lo que es la razón, va a ser inhumana, desalmada, etcétera, pero a veces al paciente o al familiar se le tiene que decir: no tenemos nada que hacer. El paciente solo esperar el desenlace, es decir, esperar que el paciente se muera, ¿no? No sé si habrán visto en la televisión, ayer me parece, o anteayer, ha salido un pedido de una pareja por su niño que tiene leucemia linfoblástica aguda de tipo T. No sé si lo habrán escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, en lo poco que dice el mensaje es que el niño tiene esa enfermedad hace un año, que esa enfermedad pues es la peor y que le ha comprometido el ojo y que le dejó ciego, pero que luego con la quimioterapia ya ha recuperado un poco, pero que necesita urgente un trasplante. Y el paciente, acá se hacen trasplantes, entonces si el paciente no está accediendo a un trasplante aquí, es porque probablemente los médicos que lo han estado viendo han considerado que ya no es recuperable el paciente y por lo tanto ya no se autoriza un procedimiento de esa naturaleza, porque no se va a conseguir nada. Pero como los papás son más humanos que científicos, van a insistir en llevar un tratamiento, y como no tienen los medios económicos, salen en la televisión a pedirle a la gente que colabore con ellos para irse al extranjero y optar por un trasplante.
pueden hacerlo, ¿no? En el sentido de puedo, no sé, ni hablemos de la pandemia, sino en términos normales hablemos de que, bueno, me pongo $1.000.000 en el bolsillo, compro mi pasaje de avión y me voy al hospital que se me ocurre en el extranjero. Y lo ingreso a mi paciente en ese hospital y le digo al equipo administrativo o al equipo, qué sé yo, de admisión, acá está mi garantía de dinero para que le hagan todo lo que sea necesario para curarlo, salvarle la vida, etcétera, ¿no? Pues así no funciona, porque en el extranjero mismo lo que van a hacer es, llega como pagante, muy bien, lo admito, reviso la historia que me trae de resumen, le hago algunas pruebas y con eso determino si es que el paciente tiene la opción de algún tratamiento. Y si el paciente no tiene ninguna opción, se lo van a decir. Le van a decir, es por gusto que le hagamos. No tiene opciones, no va a salir bien. Y si el familiar dice, no importa, yo tengo acá $1.000.000, usted hágalo. Bueno, probablemente el médico dice, bueno, vamos a intentarlo, pero ya sabe que las posibilidades de éxito son nulas. Y lo hace. Y el paciente se muere naturalmente, ¿no? Entonces ahí viene el asunto de que la persona puede decir, no importa, yo hice todo hasta el último. O puede decir, no han hecho el suficiente esfuerzo y los culpa a los otros. Entonces en el extranjero se han dado cuenta de que los peruanos cuando van allá han habido varios incidentes en que los peruanos han hecho escándalo porque el paciente se ha muerto rápidamente y la plata, por supuesto, se ha consumido. Entonces ellos dicen, ya no ha hecho nada por mi paciente, que me devuelva mi plata. Y no es así, porque la plata ya se gastó en todos los, ya les digo, si acá en el país cuesta 10.000 soles diarios, en el extranjero no tengo ni idea cuánto puede costar diario una unidad especializada o un trasplante. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Chicos, yo quisiera saber si ustedes están ahí o yo estoy hablando sola. Sí estamos, doctora. Sí, esto lo voy a Pero no hacen ningún comentario. ¿Me entienden lo que les digo o no me entienden? ¿Tienen alguna opinión personal, alguna cosa? Miren que yo estoy muy avergonzada de las actitudes de los colegas médicos a nivel nacional. Su actuación es horrible, tanto como alcaldes, como autoridades, que son alcaldes, que son congresistas, que son directores de hospitales, que son miembros del colegio médico, y en general no actúan éticamente. Entonces ustedes son alumnos y desde alumnos no van a esperar a ser médicos para recién tener un curso de ética y de ontología. Debe uno ser desde joven, tener valores y de los valores pasa a ser la ética profesional. Entonces ahora mismo yo estoy conversando con ustedes sobre cosas que han pasado ahorita. En la realidad les estoy comentando el caso de esa mamá, papá con un niño que sale en la televisión y la gente en general probablemente tengan compasión por esa situación que están atravesando y puedan colaborar, pero realmente ¿qué cosa es la expectativa de esas personas? Su expectativa es equivocada. El paciente ya no tiene solución. No está solamente en el deseo de uno, voy a hacer
hasta lo imposible para salvarlo y lo voy a intentar, aunque no lo logre, pero lo intenté, me quedo tranquilo. No es así. No debe ser así. No lo pienso. Porque no lo voy a lograr. Lo único que estoy haciendo egoístamente es tranquilizar mi propia conciencia, ¿no? Como si es que fuera culpa de uno, que la persona... No es culpa de nadie cuando alguien se enferma, a no ser que sea COVID, por supuesto, ¿no? Porque ahí un poquito que algunos sí es su culpa y otros son víctimas inocentes porque se contagian de alguien que los contagia, por ejemplo, las personas mayores que están metidas en su casa y viene un hijo o un nieto y los contagia, ¿no? Estoy hablando más o menos de eso. Bueno, muy bien. Vamos a ver lo que sigue, ¿no? Vamos a ver los signos y síntomas clínicos de la leucemia linfoblástica aguda en adultos, ¿no? En realidad van a ver que en niños, en adultos, en mieloide, en linfoide, en bifenotípica, cada quien puede presentar los síntomas y los signos que quiera, porque son muchos, como hemos mencionado, subjetivos. Muy bien, entonces vamos a ver algunos signos y síntomas en los adultos. Es de pocas semanas la presentación, ¿no? No es que está enfermo, está enfermo hace un año, no es cierto. Está enfermo pocas semanas. Los síntomas son generales: astenia, adinamia, pérdida de peso, diaforesis nocturna, hiporexia, compromiso del estado general. Debido a que hay compromiso infiltrativo en la médula ósea, va a haber anemia, ¿no? ¿Y qué cosa causa la anemia? Astenia, adinamia, disnea. Y en el examen físico vamos a encontrar palidez, taquicardia. Si es que el paciente está con las plaquetas disminuidas, eso puede condicionar sangrado, principalmente en las mucosas, puede dar petequias e incluso hematomas. Y a pequeños traumas puede haber todas estas formaciones de quimosis. Pero, ¿cuál es el riesgo de una trombocitopenia severa? Un sangrado en un órgano vital, principalmente órgano interno, sistema nervioso central, etc. En el caso de los leucocitos, puede que haya leucocitos aumentados o leucocitos disminuidos. Pero más importante que los leucocitos en sí son los neutrófilos, la cifra de neutrófilos, la cifra absoluta de neutrófilos. No decir tengo 20% o 30%, sino tengo 1.500, 2.000 neutrófilos, 3.000 neutrófilos, etc. La cifra absoluta de los glóbulos, de los granulocitos, ¿no? Porque cuando tenemos neutropenia, que significa menos de 1.500 neutrófilos, se puede desarrollar fiebre. Y esta fiebre puede ser ya sea por un problema infeccioso, con un foco determinado, como que puede ser simplemente fiebre por enfermedad, ¿no? O sea, por proceso neoplásico inflamatorio. Además de que decimos que es leucemia porque está en la médula, debemos considerar el compromiso de otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso central, porque las células pueden penetrar la barrera hematoencefálica y pueden estar en el sistema nervioso central, primero en el líquido cefalorraquídeo, y puede infiltrar las meninges y luego de eso pasar al parénquima en sí. Entonces, en esta etapa en que solamente pasan las meninges, puede desarrollarse lo que se llama leucemia meningia y puede dar manifestaciones como un poco de corea, mareos, convulsiones, e incluso cuando se saca el líquido cefalorraquídeo, puede estar a gran presión, puede haber leucorraquia,
Y también puede ser que el líquido, en lugar de salir cristal de roca, salga turbio. Todas esas cosas se pueden ver por infiltración meningia. Además, también se puede comprometer la retina, el vaso, el hígado, el testículo, los ganglios. Y las manifestaciones van a ser, bueno, compromiso de la audición, de la visión, alteraciones del sensorio, puede haber crecimiento del hígado, del vaso, del testículo, de los ganglios. Todo eso se puede encontrar, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que la leucemia linfoblástica puede ser de células B o de células T, progenitoras, que son resultantes de la mutación de una célula madre, y a partir de ahí se va a formar las células clonales, un clon de células leucémicas. Cuando hemos hablado de que hay subtipos de leucemia, muchísimos subtipos, estos están determinados por alteraciones genéticas específicas. Por ejemplo, la translocación 922, brazo largo Q34, Q11.2. Entonces esto se llama, da origen a un gen que se llama BCR-ABL1. Y esta alteración da mal pronóstico al paciente. Entonces, teniendo esto nomás, ya desde el principio dices, ¿qué riesgo es? No importa que tenga 5.000 leucocitos, tiene la translocación 922, es un riesgo alto, inmediatamente. Entonces, le confiere un mal pronóstico. Acá hay otro gen que se llama MLL rearreglado, es un rearreglo con esta expresión genética. Luego tenemos otras alteraciones, como por ejemplo el hecho de tener hipodiploidía, o sea, menos cromosomas, da mal pronóstico. Mientras que cuando se encuentra que hay hiperdiploidía, o sea que en lugar de tener 48 cromosomas, tenemos 50, 52, 56, eso es un pronóstico favorable. Y si tenemos hipodiploide, que tiene menos de 48, tiene 42, 38, etcétera, mal pronóstico. Los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿qué cosas reciben? De inmediato van a recibir soporte transfusional, ¿no es cierto? Porque si hemos dicho que debutan con anemia, plaquetopenia, leucopenia, seguramente su médula no está funcionando porque está llena de células clonales, de células leucémicas. Por lo tanto, tenemos que ayudarle con transfusiones. Si tiene la hemoglobina baja, le ponemos glóbulos rojos. A veces los pacientes vienen ya con 7 de hemoglobina, con 5 de hemoglobina, les tenemos que transfundir, pero tampoco es que lo tengamos que normalizar. Y basta con que estén entre cerca de 10. Lo ideal es tenerlos en 10 de hemoglobina. Y si eso lo que necesita es transfusiones, pues le pondremos transfusiones. Los pacientes que tienen recuentos de plaquetas menores de 10.000, también se le debe poner plaquetas. Todo depende también de la edad del paciente. Si es un paciente que tiene, qué sé yo, 5 años de edad y tiene 10.000 plaquetas, producto de la leucemia, lo más es intentar mantenerlo tranquilo. Porque aun cuando tuviera algún tipo de sangrado, poniéndole las plaquetas rápidamente se va a recuperar. Mientras que si es una persona mayor, que tiene 40, 50, 60 años o más, no puedes esperar a tener una cifra tan baja de hemoglobina o de plaquetas antes de transfundirle, porque va a entrar en gasto, en sospecha.
puede tener una hemorragia cerebral y es así que no es reversible en una persona adulta madura o adulta mayor. Y el tener la hemoglobina muy baja la va a condicionar también insuficiencia cardíaca. Así que todo depende de la edad del paciente, del compromiso del paciente. Lisis tumoral. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es lisis tumoral? ¿Qué significará lisis tumoral? Se rompe el tumor. Entonces, los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda tienen alto riesgo para desarrollar lisis tumoral. Por eso es que se hacen pruebas de laboratorio, de electrolitos, de pruebas renales para identificar si es que hay alteraciones metabólicas y corregirlas, porque rápidamente va a entrar en una falla multiorgánica el paciente y fallecer. Para combatir la lisis tumoral, pues se usan algunos medicamentos que son inhibidores de la santina oxidasa, como el halopurinol, el rasburicase, una hidratación enérgica con ayuda de diuréticos, porque tengan en cuenta que ese riñón no está funcionando nada bien y si es que necesita, si fuera necesario, diálisis. Diálisis de urgencia. Los pacientes que hacen quimioterapia van a hacer una neutropenia severa, por eso es que se encuentran en aislamiento y vigilando siempre si es que hace o no hace fiebre. Cuando el paciente hace neutropenia febril severa, es decir, menos de 500 neutrófilos, se puede empezar antibióticos de vía parenteral, sistémicos, antibióticos generales, pero también tiene que ver cómo está la flora de cada centro para dar el medicamento más adecuado. Para el tratamiento de la enfermedad en sí, se separa y vemos ustedes los pacientes que son menores de 40 se tratarán con el esquema pediátrico. Se les considera adultos jóvenes. Y este esquema va a incluir diferentes drogas, como por ejemplo vincristina, daunorubicina, asparaginasa, prednisona, y luego se sigue por diferentes ciclos de tratamiento hasta obtener la remisión completa. El mantenimiento puede ser hasta por 24 meses. Como los pacientes son etiquetados desde el principio como alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo estándar, entonces siempre se debe estudiar un probable donante para un paciente en primera revisión completa. El paciente es candidato si es que tiene menos de 50 años y se ven sus factores de riesgo. Imagínense que el paciente tiene HIV y que el donante también tiene HIV. ¿Hay algún impedimento para que se haga el trasplante? Ninguno. Igualmente, si es que están contagiados con hepatitis, tampoco es un problema. Si el paciente tiene el HIV y el donante no lo tiene, tampoco es problema. Pero al revés, sí es un problema. Si el paciente no tiene HIV, pero su donante compatible, su único donante sí tiene HIV positivo, no se permite. Es un criterio de exclusión. Entonces, el trasplante se llama alogénico de otra persona, pero no de otra especie. En adultos con LLA en primera revisión completa es lo que ha mostrado mejores resultados para supervivencia global. Es cierto que se relaciona con incremento en la mortalidad no relacionada con la recaída, sino con la reacción injerto-huésped. En los pacientes que han encontrado la remisión completa, se les sugiere la realización de trasplante alogénico. A aquellos que han tenido enfermedad refractaria, aquellos que logran la remisión completa después de un rescate, porque va a mejorar la supervivencia de un grupo de esos pacientes.
Miren que digo supervivencia, no digo curación. ¿Qué es lo que sucede con la leucemia linfática aguda, que es Filadelfia positivo? O sea que tiene la translocación 922, el gen BCR-ABL, ¿no? Entonces, esto es una leucemia de mal pronóstico. Entonces, a estos pacientes se les identifica y se les trata exactamente igual que los que son Filadelfia negativos en todo sentido, menos en uno, en que a estos se les da un inhibidor de tirosina quinasa, que es el mediador para que se genere el Filadelfia positivo. Entonces se les adiciona un medicamento que es de vía oral, que se llama imatinib, o el de segunda generación, que se llama dasatinib. Al principio se da con la quimioterapia de inducción y consolidación, ¿no? Porque va a mejorar las tasas de respuesta y supervivencia. Pero luego se puede continuar con el imatinib en forma de mantenimiento. Se debe hacer una búsqueda de un donante, porque la consolidación debe hacerse con un trasplante halogénico, lo cual va a dar una mejor calidad de vida a largo plazo a estos pacientes. De lo contrario, van a tener recaída y rápidamente van a perder la respuesta y por lo tanto su supervivencia, y se van a ir a la muerte. En los pacientes que son mayores de 60 años, hemos dicho que los que son menores de 40 se les trata con un esquema igual que el de los niños. A los que son entre 40 y 60 se les randomiza para que se haga un estudio de fragilidad, cómo va a ser la respuesta al tratamiento, porque a veces parece una persona muy fuerte y con una sola dosis de quimioterapia se vuelve de riesgo de persona muy frágil y puede complicarse más y morir. En los que son mayores de 60 años, la expectativa es muy baja y no se tiene la tendencia a un tratamiento con expectativas de curación, sino simplemente con expectativa de sobrevida y calidad de vida, ¿no? Entonces acá, en estos pacientes, a menudo la selección va a ser a criterio del médico. Y eso significa, irá a soportar este paciente, y como es el médico que más lo ve, va a poder tener la apreciación de qué cosa es lo que más lo va a beneficiar. Entonces, hay muchas posibilidades que van desde la mejor terapia de soporte, o sea que solamente le voy a dar, si está bajo hemoglobina, glóbulos rojos, si está con plaquetas bajas, plaquetas, si es que tiene dolor, le voy a dar algo para el dolor. Pero también le puedo dar esquemas de tratamiento sistémico intensivo, con miras a bajar la enfermedad y, de ser posible, a hacer una remisión completa. Entonces, como ven, mucho de esto tiene que ver con la clínica, no tanto con el laboratorio. El laboratorio es específico y es puntual. El inmunofenotipo por ahora es un método bastante bueno para mirar la evolución, para hacer el seguimiento de los pacientes. Todavía es una tecnología cara, cada inmunofenotipo cuesta entre 1.000 y 2.000 soles, ¿no? Entonces, no es tampoco muy fácil para que los pacientes se lo puedan ir pagando. ¿Preguntas? No hay preguntas, chicos. Muy bien. Mañana jueves, ¿qué cosa tienen? Temprano.
temprano. ¿A qué hora disponen de tiempo? Mañana jueves, ¿a qué hora disponen de tiempo? Doctora, Ajá, ya estamos con hematología, entonces el horario es de hematología en la mañana, normal podríamos hacer las clases. Ya, ok, entonces podemos hacer clase mañana por la mañana. Podemos hacerla temprano, muy temprano, o podemos hacerla pues a media mañana. Pónganse de acuerdo y me dicen, si la hacemos muy temprano, pues la hacemos a las 7 de la mañana. Y si es que desean, qué sé yo, más tarde, la podemos hacer plan de 12 del día. Pónganse de acuerdo y me lo avisas por el WhatsApp. Y además de eso ya la programamos la clase. Listo, doctora, yo ahorita voy a ¿Ya? coordinar con mis compañeras. Porque todas estas cosas pueden ser muy cansadas porque son cosas nuevas para ustedes y la idea es que yo les doy la clase como acá y ustedes descansen un rato de acá y luego pónganse a estudiar lo que hemos visto. De modo que mañana, al comenzar la clase, tengamos algunas preguntas, algunas inquietudes y completar algunas cosas antes de proseguir con leucemias mieloides. ¿De Doctora, acuerdo? entonces mañana sería todo el tema de leucemias para que más o menos se orienten y se Claro, continúen. por eso le digo, todo leucemias vamos a hacer entre hoy y mañana. Está bien, doctora. Sí, más o menos para seguir la dilación de las teorías. Yo confirmaría entonces más tarde para decirles si es a las 7 de la mañana o al mediodía. Ya, está bien. Ya, doctora. Entonces, doctora, disculpe, ¿y vamos a tener algún rol, algo de actividades porque creo que son más teorías? Como ya comenzamos hoy día el segmento de hematología. Yo ya le comuniqué a la doctora del Villar, ya te voy a pasar su número de contacto y de la doctora Loaiza también te voy a pasar el número de contacto para que ahora mismo las contactes y programen sus clases. Estas clases son teórico-prácticas. Teórico porque les digo la base científica y prácticas porque les pongo casos clínicos. ¿Ya? Que es como si no es igual porque ustedes no ven al paciente, pero es lo que hay con la pandemia, no hay otra cosa. Ya, doctora. Ya, está bien, doctora. Doctora, disculpe, ¿nos podría dejar su clase más o menos para podernos dar ideas de los temas como son nuevos para nosotros? Más o menos para poder avanzar y leer más para poder... A ver, tu correo. Ya es Jania. ¿Le mandaría por WhatsApp o...? Ya, mándamelo por WhatsApp para yo ponértelo ahí y ya tú lo pases. Ya, doctora, perfecto, sí, porque para que más o menos ir guiando con la dilación de las clases. Sí, porque no tengo idea cómo será si es que lo pongo acá. Tendría que saber cómo se hace. No sé cómo se hace para desde aquí descargarlo. No lo sé. Te lo paso a tu correo. Ya, y yo ya lo estaría subiendo al team para que todos mis compañeros lo tengan. Bueno. Perfecto, doctora. Muchas gracias, más bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. De nada.